Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Cátedra Carrizo que hemos estado lanzando pues ya continuamente, periódicamente. El día de hoy tenemos pues el honor de tener a la doctora María Teresa Viana con nosotros, ¿no? La doctora María Teresa es investigadora por parte de la Universidad de Baja California y bueno, ella cuenta con muchísima experiencia, sobre todo en la parte de la nutrición del camarón, que es un poco a lo que se va a enfocar la plática de hoy, ¿no? Viendo la salud desde el punto de vista de la nutrición. Entonces, la dinámica, ya saben cómo es en general con este tipo de webinars y con nosotros es, eh, déjenos por favor todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, dependiendo el idioma que ustedes tengan en su programa, en su software, sí va a decir preguntas y respuestas o Q&A, o sea, Q y A. Y bueno, finalmente quiero darle la bienvenida a la doctora. Muchas gracias por darnos este espacio el día de hoy. Y pues si gusta, doctora, podemos comenzar. Ok, muchísimas gracias. Antes que nada, bueno, pues agradezco muchísimo, en particular a ti, Adrián, y también le agradezco mucho a Carrizo por haberme invitado y darme la oportunidad de pues estar con ustedes y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en la universidad. Entonces, pues sí, últimamente nos estamos dedicando mucho más a la investigación en la nutrición de camarón. Sin embargo, nuestra línea de investigación ha sido fisiología digestiva y pues 30 años llevamos, o 30 años llevo yo ya en la universidad y a lo largo pues hemos pasado por varias especies, ¿no? Pero últimamente pues nos estamos dedicando más al camarón. Y bueno, en esta ocasión, pues son los requerimientos del camarón blanco, del Lithopenos banamei, y la pregunta es cómo mantenerlos sanos. Y pues les recalco un poquito que cuando me invitaron, pues yo decía, no, pues yo no sé mucho sobre enfermedades ni nada de eso, y siempre es parte de mi opinión que antes de buscar de qué se enfermaron o de qué se murieron, es saber cómo mantenerlos sanos. Y ese es uno de los puntos más importantes, por lo cual, bueno, pues estoy aquí con ustedes. Entonces, bueno, la acuacultura y la producción de alimentos, si lo vemos desde el punto de vista de la producción pecuaria, que me imagino que muchos de ustedes vienen del sector pecuario, de la parte de la producción de especies domésticas, pues vamos a ver que ya desde hace muchos años el ganado pues no tiene un potencial de crecimiento muy grande. Sí lo tienen los pollos, ¿verdad? La producción avícola es impresionante, siempre es algo así como que la envidia de los acuacultores, se los voy a decir. Sin embargo, siempre pensamos que lo que es el camarón y la tilapia tienen un potencial muy importante. Esta gráfica es bastante antigua porque tiene 10 años y bueno, es muy bonito ponerla por lo que representa. No encontré o no he encontrado algo más reciente, sin embargo, sabemos que la producción se sigue incrementando a esta misma velocidad. Y bueno, ¿por qué el banamey? El banamey, pues, para empezar, es una especie que es originaria de nuestras costas, que es toda la costa del Pacífico, y que en el caso de, a ver, voy a poner una plumita, y que en el caso de México, pues México se encuentra en el 7º lugar, no sé si sigue en el 7º lugar, pero no ha perdido mucho, no sé, a lo mejor Tailandia o Indonesia ya nos estén rebasando,
Sin embargo, México pues ha sido uno de los países más productores del banamey, aunque, como les digo, a pesar de ser originario de nuestras costas, pues ahora es el número 1 en Asia, lo cual pues sí es de sorprenderse. Y si vemos las estadísticas mundiales ya con la producción, ¿verdad? No solamente numérica, vemos que los principales son China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India, pero en América Latina, a ver ahora, sí. Pero en América Latina, entonces estamos México con cantidades más bajas, pero bueno, está Ecuador, que aquí se ve reflejada la velocidad de incremento, y lo mismo México, del 13 hasta el 21, pues estamos incrementando de una manera no sostenida, pero incrementando. Entonces, sí es algo que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta, de que es un cultivo que viene para quedarse y va a ser mucho, muy importante. Ahora, cuando hablamos de la producción acuícola por especie, si bien el camarón está considerado como el 42% de la producción, pues también tenemos a la tilapia, y seguido por el ostión, carpa, trucha, etcétera, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor vamos a pensar que sea muy importante, pero bueno, dentro de lo que son los alimentos balanceados, ¿sí? Que esta información proviene del CONAFAB, que es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados en la Nutrición Animal en México. Vamos a ver que vamos a ver que México es el 6º productor mundial de alimentos. ¿Y por qué estreso este punto? Es porque México es un país con mucha experiencia en la formulación y en la elaboración de alimentos. Entonces, es un país robusto en alimentación. Ahora, ¿cuál es la problemática actual en la que nosotros nos enfrentamos para la producción de camarón? Pues, en parte, ¿verdad? Junto con toda la producción, pues contamos con el problema de la pandemia. Entonces, debido a esto, ha habido un gran desabasto de ingredientes para la alimentación. Justamente hoy por la mañana estaba yo leyendo la noticia de que el precio de la soya y del maíz que han subido últimamente, al parecer no se les ve manera de que baje el precio. Entonces, esto ocasiona en muchos negocios que cierre la industria, que haya una menor cantidad de insumos, que también exista una mayor competencia con la alimentación humana. Hay pérdida de empleo, hay alza en los precios de los ingredientes, y esto pues hace que sea más difícil formular. Y por otro lado, y en la cuestión de la acuacultura, pues vamos a ver que los ingredientes que nosotros consideramos tradicionales, que son la harina de pescado, por ejemplo, pues están escaseando, y entonces también es un problema ahorita formular, y los precios aparte pues cada vez más altos. Ahora, dentro de las fuentes alternativas que existen para cambiar la harina de pescado, pues existen varios que son prometedores, ¿no? O sea, están las proteínas vegetales, que ya se usan mucho. También tenemos insectos y microbios que, si bien son muy importantes, pues tendrán que demostrar su costo y su viabilidad en las formulaciones. Tenemos también la harina de carne y hueso, que tradicionalmente y desde hace muchos años están usando en la industria, y nosotros también las hemos estado usando muchísimo para la formulación de dietas para camarón. Sin embargo, por ejemplo, ¿cuál es la realidad? Vamos a ver que ya ahorita, por ejemplo, tenemos que la demanda de harina de pescado esta es una gráfica a nivel mundial, pues ya no se puede utilizar tanta harina de pescado. Entonces ya se llevan muchos años estudiando el uso de otras fuentes para
para formular. Entonces, uy, quién sabe, el ratón se mueve muy rápido, ¿eh? Entonces ya tenemos aquí que, por ejemplo, en el caso de camarones, ¿verdad? Camarones marinos, ya un 12% de la ración es lo que se recomienda como mínimo, o se ha recomendado como mínimo para la formulación, o sea, con harina de pescado. Y así vemos que casi todas las especies pues están usando lo mínimo posible mientras no vean otros factores negativos, ¿no? Dentro de la formulación. Y aquí entonces también vemos casos de estudios dentro de las especies en particular y de lo que se refiere a aceite de pescado. Y también volvemos a lo mismo, o sea, cada vez están utilizando menos y menos. Aquí en el camarón tenemos un 4% con un 4.3 de harina y 2.1 de aceite. Entonces, sin lugar a duda, esto nos está cambiando el panorama y también como productores, pues hay que cambiar un poco y aceptar. Porque es muy común oír a los productores pedir formulaciones que contengan mayor cantidad de harina y de aceite de pescado. Y bueno, si bien esto les puede salir mucho más caro, también hay que pensar en la sostenibilidad de la producción y hacer alimentos que tengan los mismos resultados, pero que sean más económicos y que además tengan una repercusión en el camarón y lo que es el tema de hoy, pues que estén sanos. Entonces, ¿cómo diseñar una estrategia? Nosotros actualmente, ¿verdad? Y estábamos comentando que aparte de la pandemia, ¿verdad? Que es esto lo que nos atañe actualmente en el momento, también estamos sufriendo un cambio climático. Existe una globalización de las patologías. Entonces una enfermedad que surge en un lugar, y ya ni siquiera digo en el humano, pero en el mismo camarón, pues una patología que surge en un lado, al rato la tenemos aquí. Entonces, también para abaratar costos, existe una tendencia a incrementar las densidades de cultivo. Hay una prohibición en el uso de promotores de crecimiento, y con esto de promotores de crecimiento me refiero a lo que antiguamente o lo que antes o se solía decir que es sobre antibióticos para un ahorro, vamos a decir, un ahorro proteico. Y por otro lado, también existe una alta variación en el costo de los ingredientes, lo cual hace que cada vez sea más problemático para el formulador hacer las dietas a precisión como uno quisiera. Ahora, dentro de las soluciones, ¿qué podríamos nosotros decir, no? O sea, para mantener una producción sana, con organismos sanos y además con un margen de ganancia, pues bueno, hay gente que está trabajando con mejoramiento genético, también investigando más el conocimiento del manejo y del estrés que causa, cómo avanzamos en aspectos de nutrición y mejoras en el manejo. Entonces, ¿cuáles vienen siendo las preguntas que nos podemos hacer hoy en día? ¿Qué camarones utilizar? Existen muchas líneas genéticas que se ofertan, y digo, y no tiene la intención ni de anunciar de dónde tomé esta lámina, pero existen muchos laboratorios que están ofreciendo muchas líneas genéticas. Y habrá que ver siempre los pros y los contras de estas líneas genéticas. Si bien todas pueden funcionar, van a tener algunas un pro y un contra, que a lo mejor, y a diferencia de los animales domésticos terrestres, pues los acuáticos son muy dependientes del medio ambiente. Entonces esto hace que por una cuestión mínima de algo, se nos viene todo un cataclismo ahí en la producción. Entonces existen especies para cada tipo, y bueno, en aves, que es un ejemplo interesantísimo,
también existen muchas líneas genéticas y es un ejemplo a seguir sobre cómo hacer estas líneas genéticas y después al último se recombinan y salen las producciones, qué sé yo. Ustedes saben más que esto, más que yo, y bueno, es algo que es muy interesante para seguir y que habría que considerar. Pero por otro lado, ¿cómo distinguir en un estanque, cómo distinguir en una producción a aquellos organismos que están sanos para poderlos llevar al final de la producción? Y no solamente cómo distinguir una línea sana o cuando inicia uno sano, pero cómo mantenerlos sanos a lo largo de toda la producción. Y para esto entonces nos preguntamos, ¿qué alimento vamos a formular? ¿Con qué ingredientes y bajo qué circunstancias? Y bueno, como empecé diciendo en la plática, un organismo bien alimentado siempre va a ser un organismo sano. Entonces, si empezamos con el problema original, antes todos los alimentos se formulaban casi exclusivamente con harina de pescado. Y harina de pescado es considerado como la ideal para, la ideal para la alimentación en organismos acuáticos. Y es algo que, bueno, si lo vemos históricamente, antes también se formulaba casi al 100% para aves, cerdos, etcétera. Y sí, es sumamente deseable. Pero bueno, hablando de los ingredientes per se, ¿por qué hablamos de la proteína de pescado? Entonces, la harina de pescado presenta una digestibilidad y un perfil de aminoácidos muy, muy particular. Empezamos y aquí hablamos del valor biológico de las proteínas. Entonces, en el caso de la harina de pescado, tiene un alto valor biológico que si nosotros vemos la secuencia al hablar de una estructura primaria de los aminoácidos, es las cadenas polipeptídicas que van formando, independientemente de si forman, de qué estructuras secundarias forman, como alfas hélices, hojas beta y las estructuras cuaternarias, etcétera. Vamos a ver que estas aminoácidos se van a ir alineando de tal manera que tienen una cierta periodicidad, estos aminoácidos, que por ejemplo, si aquí contamos con una arginina y aquí contamos con una lisina, van a ser deseables para que la tripsina corte, porque las enzimas digestivas son sumamente específicas, y esta periodicidad de estos aminoácidos es tal que cuando se somete a la digestión de tripsina, entonces es el tamaño de los péptidos que quedan remanentes, pues son más susceptibles porque son relativamente cortos, a diferencia de otras fuentes que van a tener poca lisina o poca arginina. Entonces esta periodicidad, o bien puede ser que sean muy periódicos en pedazos y en otros pedazos no tanto. Y aquí tenemos un diagrama de las enzimas digestivas y vamos a ver que tenemos toda una batería de enzimas que son endopeptidasas y otras exopeptidasas. En el caso del camarón, esto no existe porque no tienen un estómago verdadero, pero sí existe el tripsinógeno que se convierte en tripsina y es la enzima principal que actúa en la digestión de los camarones. Por otro lado, tenemos la quimiotripsina o el quimiotripsinógeno que se convierte en quimiotripsina gracias a la presencia de la tripsina. Y tenemos la proelastasa que se convierte en elastasa. Y después vamos a tener una serie de carboxipeptidasas y aminopeptidasas que van a ir cortando los terminales hasta contar con todos los aminoácidos libres, y esto ocurre precisamente en el intestino del camarón. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo la quimiotripsina corta aquí,
la tripsina corta en estos, ¿sí? Y hace esos cortes y entonces se va cortando y se va haciendo mucho más digestible. Entonces, todo esto es lo que tiene la harina de pescado y por eso es que es una de los ingredientes de mayor digestibilidad, porque no solamente tiene un buen perfil, sino que tiene una función. Y aquí también vamos a hablar, y me adelanto un poquito porque aquí está mencionado, son los ácidos grasos, que es otro de los aspectos muy importantes dentro de la harina de pescado, que es muy deseable. Y bueno, si hablamos de la digestión, y bueno, en esta ocasión no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero la digestión, y me voy a ir más rápido porque veo que el tiempo corre, pero la digestión que ocurre en toda la parte intestinal, entonces quedan toda esta serie de moléculas que dependiendo de la selectividad de la membrana van a ir pasando por transportadores o por difusión pasiva. En el caso de los ácidos grasos, como está aquí abajo, esos pasan por difusión pasiva, mientras que el resto van a pasar por transportadores específicos y esto hace que también, dependiendo del número de transportadores de los organismos, se van a ir pasando hacia los enterocitos para que posteriormente salgan, ya sea vía sanguínea, los aminoácidos, o vía linfática, los ácidos grasos. Y bueno, regresando un poco también a la digestibilidad, aquí tenemos comparativamente cómo es la digestibilidad entre distintas fuentes proteicas. Y tenemos aquí al huevo, tenemos a la harina de ave, tenemos a la harina de pescado, que a lo mejor muchos se sorprenden porque siempre con la harina de ave, los subproductos de ave, se piensa que no es tan digestible. Es bastante digestible, es incluso más digestible que la harina de pescado. Y bueno, aquí tenemos pues a los siguientes que son las harinas vegetales. Y aquí tenemos, por ejemplo, comparada la soya, también junto con el huevo, que no estaba la soya en la otra lámina, pero quería hacer la distinción. Y bueno, vamos a ver entonces también la formulación. Hay que formular, hoy en día en acuacultura, pues no sé, hace 10 años o no sé, no tengo idea, no recuerdo, se formulaba más por ingrediente. ¿Cuánto de? Y así lo recomiendan, tanto de, bueno, hace rato lo dije, ¿no? Un mínimo de 12% de harina de pescado, pero entonces formula por ingredientes y no tanto por aminoácidos y ácidos grasos, y no por ingredientes completos, en donde nosotros podamos considerar la cuestión digestible y la cuestión de los perfiles de los aminoácidos. Y aquí tenemos un ejemplo de un perfil de aminoácido del pescado, ¿sí? Y tenemos de ave. Entonces, si nos vamos por algunos aminoácidos, como por ejemplo la metionina, pues sí, la metionina tiene la gran desventaja, cualquiera sean las otras fuentes que nosotros utilicemos, que queda muy bajo. Pero entonces existe la posibilidad, ya que estamos nosotros formulando por aminoácido, agregar la metionina en la dieta. Y bueno, perdón, pero aquí les presumo. Estos son micropellets que estamos nosotros haciendo ahora en nuestra planta de extrusión, que están vistos al microscopio y son de 600 micras. O sea que aún hasta las etapas más pequeñititas podemos nosotros dar alimentos formulados. Y por otro lado, en cuanto a los ácidos grasos, vamos a ver que se busca mucho que los ácidos grasos se habla de los poliinsaturados. Y claro, estos se vuelven críticos en los organismos acuáticos, ya que los organismos acuáticos no termorregulan y entonces su metabolismo va a depender de la temperatura del medio ambiente. Esto hace que sus membranas van a actuar dependiendo de la temperatura y a mayor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados va a haber mayor flexibilidad, fluidez de membrana, y esto les va a ayudar para sus respuestas. Entonces, estos se vuelven críticos y aquí hablamos en particular de
del ácido linolénico, del EPA y del DHA. Y bueno, y dentro de los tipos de ácido graso, pues ya sabemos que entran como triglicéridos y que traen un grupo fosfato. Los diacil fosfoglicéridos son muy importantes, ya que estos ayudan, como los camarones no producen bilis, entonces ayudan a la digestión. Pero las lipasas, que son las que cortan aquí en el triglicérido, entonces son las que ya van a poder pasar al organismo. Y dentro de los distintos tipos de aceites, si nosotros vemos, aquí están en verde los saturados, están en amarillo los monosaturados, y en azul están los omega 3 y en morado los omega 6, pero son azules y morados, son los poliinsaturados. Y los poliinsaturados pueden ser desde 18 carbonos. Y aquí vemos que en realidad ningún vegetal lo tiene. Y aquí está, por ejemplo, la cadena de los omega 6, de los omega 3. Tenemos el linolénico, ¿verdad? Este sí es muy rico en los aceites vegetales. Sin embargo, no se encuentra en muchos otros, se encuentra en muy poquitas cantidades. Y si vemos los ácidos grasos omega 6, tenemos como último, es el araquidónico, que es difícil de encontrar, y salvo en el aceite de pescado. Y por ejemplo, acá tenemos el EPA y el DHA, que también, si lo vemos, está en peces y en algas, en el krill, ¿verdad? Etcétera. Entonces son los que nosotros podemos tener. Y en el caso de la microalga, bueno, existen hoy en día varias compañías que ya están produciendo este aceite rico en DHA y en EPA, y nos da un respiro para poder utilizar otras fuentes de grasa en vez de aceite de pescado. Entonces, bueno, con relación... bueno. Y aquí vemos que es el producto comercial de esta microalga, y bueno, era lo que ya acababa de decir. Ahora, ¿qué hay del colesterol? El colesterol siempre les tenemos miedo, ¿verdad? El colesterol, porque como que nunca ha tenido muy buena fama, pero el colesterol son moléculas sumamente importantes que van a tener un lado polar y un lado no polar, y estos van a ser muy importantes para los organismos acuáticos, para la fluidez, justo para que no sea demasiado fluido y no sea demasiada rígida. Este colesterol se encaja y les da una cierta estabilidad. Entonces son muy importantes, y esto hace que el colesterol sea sumamente rico en todos los organismos acuáticos. Y fíjense, aquí se van a sorprender, pero si te ven aquí, que es aceite de pescado, contiene altísima cantidad de colesterol comparado con los pollos, con el cerdo, con la res. Y no existe en ningún aceite vegetal. Entonces, el colesterol es sumamente importante para que los organismos estén sanos. El colesterol lo sintetizan los peces, sí, con un costo energético, pero no es esencial. Sin embargo, en el camarón sí es esencial. Y bueno, volvemos a lo mismo de cómo mantenerlos sanos. Y por otro lado, independientemente de que ya vimos, o bueno, no vimos porque no entramos en detalle con el perfil de aminoácidos y ácidos grasos necesarios para los camarones, sin embargo, un aspecto que es muy importante, y si ya hablamos del alimento y del costo energético, es el estrés. Porque el estrés va a llevar un enorme costo energético, y aparte no solo eso, es que el organismo es sabio en el sentido de que si hay una alerta, hay un estrés, hay una deficiencia,
la energía se va a dirigir a otras funciones. Entonces, hay una limitante de ciertas funciones, como es el crecimiento, para dedicarse a este funcionamiento, en donde hay expresión de chaperonas, hay expresión de un montón de genes del sistema inmune, etcétera, porque están preparándose para, para defensa. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que va a haber, en primer lugar, una disminución del crecimiento, que no es lo que queremos, aunque no estén, sigan estando sanos, pero si este estrés es continuo, entonces sí puede agravar la situación a tal grado que entonces sí surjan enfermedades. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué causa el estrés? Pues son cambios rápidos de temperatura, de pH, de salinidad, alta cantidad de sólidos disueltos, altas densidades, insuficiente oxígeno, elevada concentración de CO2, nitritos, amonio, metales pesados, presencia de toxinas, pesticidas, una nutrición inadecuada, mudas, manejo, parasitismo. Entonces, todo esto va a influir enormemente. Ahora, aquí estuve yo buscando de qué manera, un diagrama, y no encontré en camarón, pero bueno, quizás no es exactamente igual porque los camarones no tienen no producen los anticuerpos, un sistema inmune de memoria. Pero, por ejemplo, aquí sí vemos cómo cuando son estresados, pues se empieza a formar el cortisol, y en casos agravados hay muchas señales como disminución de insulina, hay un incremento de leptinas, hay una disminución en la ingestión de alimentos, entonces eso todavía agrava aún más todo este sistema, esta batería de mecanismos de los propios organismos para combatir, ¿no? Entonces son a todo el sistema nervioso central. Y, por ejemplo, aquí tenemos el gasto de energía y el estrés, porque vamos a tener que, dentro de los estresores, ¿verdad? En un camarón es estresores químicos, como decíamos, hay físicos, si alguien va a estar muestreando y muestreando continuamente, o, por ejemplo, estresores que puedan percibir como sonidos, predadores, qué sé yo. Todo esto, en primer lugar, hay una respuesta primaria, que es el incremento de nivel de hormonas, ¿no? Es el cortisol. Si siguen los cambios, va a haber respuestas secundarias, que hay cambios metabólicos, como un incremento en la glucosa y el lactato, ¿no? El lactato se empieza a expresar cuando la oxigenación es inadecuada y el oxígeno no alcanza a responder por este incremento de metabolismo. Entonces el metabolismo respiratorio se va a anaerobiosis con la producción de lactato, que llega un momento en que puede causar una acidosis y la muerte. Y la respuesta terciaria son cambios en todo el organismo per se, y entonces ya la salud se ve expuesta, crecimiento, reproducción y la resistencia a enfermedades. Y entonces hay cambio en la conducta, tanto de alimentación, la agresividad para alimentación. Y fíjense, aquí hay algo que nosotros no lo hemos hecho con camarón, pero ya lo hemos hecho con abulón. En peces también lo hemos hecho, pero es un poquito más complicado. Tenemos cajas metabólicas de 100 litros, pero en estos pues es más fácil porque son chiquitos y no lo hicimos nosotros, este trabajo con camarón, pero lo que se hace es el presupuesto energético. Entonces, se toma en cuenta la energía de ingestión, se ve lo que sale en heces, se ve lo que se excreta, lo que respira, que es un reflejo del metabolismo, se mide en una bomba
calorimétrica el crecimiento y también se puede medir en esta bomba calorimétrica las calorías que se fueron hacia el exoesqueleto. Y ahí podemos nosotros meter diferencias, por ejemplo, qué pasa cuando un organismo come menos y vamos viendo que, pues, obviamente crece menos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos ahorita empezando a estudiar en el camarón para ver el estrés y la salud. Y aquí tenemos algunos ejemplos que hemos hecho. Nosotros con soya nos dimos cuenta que la soya causa un estrés nutricional en los peces. Entonces decidimos probarlo también en camarones. Y aquí hicimos este primer experimento. Tenemos este que está hecho con harina de pescado, este está hecho con harina de subproducto de ave, así, uno total y total, así, cambios, ¿no? Y este otro se hizo con harina de ave y soya. Aquí reemplazamos una parte del ave por el de soya, le llamamos el nivel bajo, y el nivel alto de soya. Y todos formulados a un mismo nivel, isoproteicos e isoenergéticos. Y acá abajo vemos la tasa de crecimiento. No encontramos ninguna diferencia entre completamente de harina de pescado contra harina de ave. Sin embargo, al ponerle un poquito de soya, o sea, cuando se sustituyó un 35, bueno, un poquito, pero 35% de soya, subió, incrementó el crecimiento. Sin embargo, al haber más soya, ya hubo una disminución. Y esto entonces hicimos otro experimento con más niveles de soya, pero aquí la pregunta estaba, ¿y qué tal si la harina de ave tiene algo que ver? Porque, ¿verdad? Lo comparamos con puro pescado y entonces lo que hicimos fue que estos dos se fueron disminuyendo paulatinamente en proporciones iguales, se fueron disminuyendo, se fueron disminuyendo conforme la harina de soya era incrementada. Y este último, que es el alto soya, es único en soya, o sea, es soya. Aún cuando tiene como ligante, tenía un poco de gelatina, pero bueno, también en las mismas condiciones de isoproteico isoenergético. Y aquí vemos que el SGR, ¿verdad? Sin soya, con un poquito de soya, volvimos a encontrar el mismo resultado. Sin embargo, aquí, conforme más soya le ponemos, disminuye más el crecimiento. Y aquí lo que quisiera yo resaltar es que hicimos química sanguínea, que eso también lo estamos haciendo para ir conociendo cuál es el estado de salud de los organismos, irnos, como si se aprendiendo, ¿verdad? A conocer la química sanguínea. Y aquí, si ustedes aprecian en la proteína total de la hemolinfa, vamos a ver que, pues, hay diferencias significativas que si bien disminuye y luego aumentó un poquito, ¿verdad? Bueno, aquí teniendo con este medio, pues fue la más baja, que ahí fue donde hubo diferencias significativas. Aquí lo que nos preocupa es esto de la glucosa y vemos que la glucosa, habíamos visto en la lámina anterior, que cuando surge esta respuesta terciaria al estrés, entonces ya hay cambios metabólicos en donde hay un incremento de la glucosa. ¿Y qué es lo que estamos nosotros pensando en esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando ya no es solo una cuestión nutricional, sino ya es una cuestión de salud? Y aquí el colesterol, pues pasa lo mismo, aun cuando incrementa un poquito, baja, no sabemos, esas son cuestiones de lo que estamos estudiando, aunque no hay diferencias significativas. Y por último, los triglicéridos igual, los triglicéridos hay una tendencia tremenda a incrementar. Entonces, no les puedo decir yo, así como médico, ¿verdad? Profesional, de que aquí tus triglicéridos tienen que estar de tal a tal, etcétera, pero esto sí nos alarma
porque entonces podríamos decir que aquí estamos viendo algún problema en donde la salud está afectada. Y con relación al aceite de pescado, pues veíamos el requerimiento de DHA y de EPA, y por otro lado, el colesterol. Entonces hicimos un primer experimento que es con juveniles, este fue con juveniles de camarón, y usamos harina de pescado, harina de ave, soya, que esa es una formulación típica ideal, ¿no? Pero aquí en este trabajo lo que hicimos fue ir disminuyendo, no, perdón, pusimos una relación de soya y de res, sin aceite de pescado, pero fuimos incrementando el contenido de DHA. Y aquí vimos que la tasa de crecimiento fue significativamente mayor cuando le pusimos el 10% de ese aceite, que equivaldría a 0.17 de DHA en la dieta. Posteriormente, hicimos este trabajo ya, pero con colesterol, bueno, y con DHA estamos ahorita corriendo otros experimentos, y en este otro experimento de colesterol, lo que hicimos fue utilizar esta dieta, esta primer dieta de referencia. Después hicimos esta otra dieta de referencia, y si nos vamos a ver, la diferencia aquí es en el contenido de colesterol. Una no tiene colesterol agregado, porque hay que decir que la harina de pescado pues tiene, la harina de pescado tiene grasa, tiene colesterol, pero queríamos ver mayor para ver qué tanto podemos recomendar nosotros el agregar todavía aún más el colesterol. Y después hicimos las que siguen, que son dietas libres de pescado, porque ya no tienen harina de pescado, y entonces pusimos 0, 5.6 y 10.6. Y todas eran isoproteicas e isoenergéticas. Entonces, este es un estudio que apenas se está analizando, todavía tenemos que analizar genes, tenemos que hacer expresión de muchas cosas, ¿no? Esto es nada más así, fresquito de lo último que estamos haciendo. Y aquí, curiosamente, la tasa de crecimiento no hay diferencias. Entonces, con ese poquito de harina de pescado, y lo curioso es que en que es el que no tiene colesterol, no encontramos diferencias significativas. A lo mejor es el caso de que sean poslarvas y que no sea tan necesario, o que sea la temperatura, no sé, pueden ser muchas cosas, pero aquí eso es lo que estamos haciendo, y estos son resultados preliminares de nuestro laboratorio. Y bueno, pues en conclusiones, podríamos decir que hay que formular, es muy importante formular por aminoácidos y ácidos grasos, no por ingredientes completos. Cumplir con los requerimientos nutricionales, y algo que es importantísimo es evitar el estrés. O sea, el estrés en un cultivo es muy difícil de percibirlo, porque muchas veces encontramos aguas que no son tan claras, los camarones suelen estar en el fondo, los fondos son lodosos, probablemente el mismo lodo del estanque les esté causando un estrés. Los cambios drásticos de temperatura entre día y noche, el manipuleo, las paletas de aireación, el motor de la lancha, si es que dan alimento en lancha. Son muchísimos los factores, porque yo suelo decirles ahí a los estudiantes o a los colegas que los camarones son súper resistentes, porque se caen, anda uno ahí tratándolos de agarrar en el piso y todo. Y de veras son muy, muy resistentes. Y sin embargo, cuando vemos estas caídas en los cultivos por estrés,
realmente yo creo que hay que, y eso es lo que estamos tratando nosotros de conocer a través de genes, de estudiar la relación entre los genes, apariencia y cuestiones fenotípicas, cuestiones a lo mejor de ir a muestrear hemolinfa simplemente, de vez en cuando, periódicamente en los cultivos, para evitar el estrés, que ese es muy, muy dañino. Y claro, aquí, y veamos también qué es lo que sigue con Carizo y lo que se puede hacer, pero es implementar aditivos que reduzcan este efecto del estrés. Y bueno, pues les agradezco mucho. Aprovecho y esta última fotografía es de nuestro laboratorio, en donde tenemos una planta piloto comercial para hacer alimento para extrusión y hacemos alimento extruido para camarones. Ahí es donde hacemos nuestras microdietas y pues a sus órdenes. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su plática, por toda la información que nos ha brindado. Si gusta, empezamos con las preguntas. Empezamos con Eric Umaña, nos pregunta si la harina de lombriz de tierra se ha probado en la acuicultura. Curiosamente, tengo ahorita un estudiante que está solicitando su ingreso a la maestría para estudiar la lombriz de tierra. Ahora, creo que sí hay algunos trabajos. Conociendo bien a la lombriz de tierra, y no lo digo por, ¿cómo se dice? No quisiera yo desanimar a nadie con la lombriz de tierra, pero yo sí considero que a lo mejor se tenga que hacer algún tratamiento. La lombriz de tierra, al igual que el colágeno, la piel del calamar, tienen las fibras de colágeno son sumamente angostas, durísimas. Entonces, hay que darles un tratamiento para poder ser digestibles. No nada más con el calor, porque con el calor, en vez de como la gelatina o la colágena normal que se expande con el calor, estas, como la piel, si han visto, por ejemplo, el calamar cuando lo pueden hervir y que se retuerce todo porque la piel que hasta parece cutícula, es esta misma característica de la lombriz de tierra. Entonces, pero no hay problema, se puede tratar, habrá que tratarla y que es lo que pensamos, lo que pienso yo todavía, no he platicado con el estudiante, pero esa es una de las alternativas de la digestibilidad y seguramente pues sí debe tener muy buen perfil de aminoácidos. Okay, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, influencia de los niveles de calcio, magnesio y potasio del agua en la salud del camarón y la alcalinidad del agua en el desenvolvimiento del camarón. Bueno, el camarón es un organismo muy particular en el sentido de que es un osmoconformador. Entonces, tiene muchas estrategias para combatir este tipo de incrementos salinos. O sea, ellos tienen, en vez de usar un riñón, vamos a decir, tienen unas glándulas verdes o glándulas antenales, que se les llaman, que están detrás por el cefalotórax, y ahí ellos como que acumulan y cristalizan estas sales de más y después las expulsan a manera de cristales. Entonces, no es tan importante, pero bueno, habría que ver, bajo esas condiciones, en estas aguas alcalinas, habría que hacer estudios precisamente de química sanguínea para ver, no sé, estar tomando hemolinfa e ir viendo cómo se comporta, para ver si pudiera afectar o no. Es por eso que el camarón se cultiva perfectamente bien en agua dulce, en agua de mar, por esta capacidad de osmoconformarse. Muchas gracias, doctora. Bueno, nos preguntaban que en qué posición está Venezuela de la camaronicultura. ¿En No qué, sé si usted, perdón? ¿en qué posición está Venezuela en cuanto a producción de camarón? No sé si usted tenga el dato. No, no creo que, bueno, no sé, la verdad. Yo sé que antes había mucha, bueno, no mucha, pero sí había tilapia, porque de hecho me tocó a mí en alguna ocasión, pero hace muchos años,
hace muchos años visité varios centros de la universidad. No vi nada de camarón, pero sí estuve visitando varios lugares de tilapia. Ok, sí, ahí, bueno, ahí será buscar el dato en específico, ¿no? Sí. Bueno, una pregunta que estaba relacionada con algo que usted decía hace un rato, ¿no? Que si los camarones tienen memoria inmunológica. No, no. Ahora, no tienen memoria inmunológica, sin embargo, sí son muy capaces de defenderse, ¿no? O sea, a nivel sanguíneo y bueno, y tienen las lectinas, y tienen citoquinas, y tienen los macrófagos, todo esto. Ok. Y nos pregunta William Quevedo si es verdad que la betaína y el ácido butírico pueden funcionar como un atractante, como un atrayente. Pues con relación a los atrayentes, pudiera ser, ahora, los animales no son tontos, ¿verdad? Entonces yo creo que aprenden a buscar la comida. Habría que ver, casi todos los estudios con atrayentes son hechos en pecera, donde uno ve o tienen sus túneles, ¿verdad? Para ver a cuál llegan, si a uno o a otro. Sin embargo, no es lo mismo hacerlo eso en un acuario que estar en un cultivo, ¿verdad? Como les decía, lleno con un fango de este tamaño, pobrecitos, pero yo creo que mucho se ha subsanado el día de hoy con este sistema de alimentación con sonar, porque si acostumbran a los camarones con un sonar y que viene la comida, entonces hace que la encuentren desde antes. O sea, apenas va a caer y ya están alertas. En cambio, de la otra manera, en lo que cae el alimento y ellos se dan cuenta que va a haber comida, pues pasa un tiempo y esto hace que pues se pierda una parte del alimento. Claro, muchas gracias, doctora. En camarones se ha probado disminuir los niveles de síntesis de colesterol con compuestos anticolesterolanemios en la dieta, pregunta un anónimo. No, definitivamente no, porque el camarón no sintetiza colesterol. O sea, en realidad en camarón hay que agregarle el colesterol para eso. Ahora, en peces, por ejemplo, ya que lo preguntan, en peces, nosotros hicimos un experimento cero colesterol, o sea, limpiamos las harinas, limpiamos el aceite, todo, o sea, el aceite con lecitina, precipitamos el colesterol, en las harinas extrajimos todas las grasas con hexano y bajo esas condiciones pusimos otros aceites, bueno, el aceite de pescado sin colesterol y agregamos colesterol a muchos niveles. Curiosamente, el crecimiento se disminuyó sin colesterol y después todos los filetes al final estaban igualitos de concentración de colesterol. O sea que aun cuando se le ponga, digo, yo me imagino si se le pone algo para inhibir el colesterol, pues no sé, va a tener la estrategia de seguirlos produciendo más a mayor costo energético, entonces van a crecer menos. Pero no hay que perder de vista que el colesterol es bueno. ¿Sí? El colesterol es bueno y es necesario para los organismos acuáticos porque estabiliza las membranas celulares. Ahora, seguramente no es malo para nosotros, porque nadie dice, ay, no comas pescado, no comas atún, imagínense, no comas atún o peces grasos porque tiene mucho colesterol. No. Y es más, todas las cápsulas. Esa fue mi pregunta inicial hace varios años, que decía, bueno, ¿y cómo nos recomiendan las cápsulas? ¿Cómo nos recomiendan los noruegos? Yo que viví 8 años en Noruega, ¿cómo nos recomiendan aceite de hígado de bacalao cuando tiene muchísimo colesterol? Pues sí tiene colesterol y a la gente se lo dan cuando tiene colesterol alto. Entonces digo, cero problema, ¿no? O sea, ahí hay que quitarse esa maña, pues, de pensar que el colesterol es malo. Claro, muy cierto, porque bueno, también tiene que ver mucho con otros productos animales. Uh-huh. Eduardo Velasco nos pregunta si hay estudios relacionando estrés a radicales libres. Claro, sí, porque
Dentro de la manera más fácil de detectar el estrés es con los radicales libres. Esa es la primera barrera. Entonces, sí, medimos la expresión de genes de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa. Son las tres principales. Y sí, sí. Y aparte son las proteínas de estrés térmico, las heat shock proteins, tienen de 2 o 3 tipos y todas esas, ¡pum!, se van para arriba. Claro. Ah, mire, Daniván Martínez Santiago la felicita, dice excelente plática, y pregunta si midieron los inhibidores de tripsina en la soya en estos estudios, ¿no? Y hace el comentario que dependiendo del tratamiento de la pasta de soya se puede presentar en mayor o menor medida estos factores antinutricionales. Muchas gracias. Sí, esa es la pregunta que siempre le queda a uno como duda, ¿no? No, digo, no, no es el caso, porque en este caso nosotros utilizamos, para que no hubiera duda, usamos un producto comercial para consumo humano, soya para consumo humano. Entonces, nos super aseguraron que era triple extruida, calentada, chun chun todo. Entonces, no. Ahora, ¿cómo se dice? Mi especialidad es la enzimología. No me quedaría duda en poder hacerlo. Lo hice en alguna ocasión, pero no es algo que uno tenga que hacer. Si ya confía uno en un producto, es eso. Pero en alguna ocasión sí lo hemos constatado así de que, como una apuesta de laboratorio, ¿no? De que, a ver, mide la tripsina, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias, doctor. Marco Liné Unzueta le manda saludos desde Hermosillo. Ay, muchas gracias. Igual. Eh, Fabián Gijón, de Ecuador, pregunta que si conoce de la harina de insectos como fuente de proteína en reemplazo parcial a la harina de pescado. Sí, sí hay muchos estudios y cuando habla uno de harina de insecto puede ser desde la Black Soldier, ¿verdad? Que es de la mosca, o pueden ser grillos. Todos nosotros hemos trabajado con grillo y sí, sí tiene buenos resultados. Ahora, ahí la cuestión va a ser el precio, pero sí, el perfil de ácidos grasos, perdón, de aminoácidos es interesante. Los ácidos grasos, como en cualquier otra especie, va a depender de lo que coman. Entonces es cuestión también ahí de estandarizar, pero tienen también un buen perfil y sobre todo ácidos grasos que son muy cortitos, que yo creo que van a tener mucho más ventajas para la alimentación en peces y camarones como fuente energética que de los aceites tradicionales. Okay, interesante. William Quevedo nos pregunta que si se utilizan antibióticos para el tratamiento de enfermedades bacterianas en camarones y si son especiales o son los comunes de aves y cerdos. Pues trata uno de que no se usen, ¿verdad? Quizás, digo, yo en primer lugar les diría que no. No hemos tenido nosotros el problema, aunque a veces, pues sí surge. Y se usa, el que más se utiliza es la oxitetraciclina. No digo que más se use, porque si no me van a decir que yo ando recomendando. No, se ha llegado a usar, se puede usar y única y exclusivamente si están contenidos, si es por un estudio, etcétera. Y hay una oxitetraciclina que es específica para acuacultura, que es que no se solubiliza en el agua. Pero yo más bien recomendaría que no, pero son los mismos antibióticos, ¿no? Sí, exactamente. Son, digamos, las mismas sales, ¿no? Igual es diferente el vehículo. Exacto. Sí. José Ramírez nos pregunta si en un aminoácido en el cual ha actuado una enzima, ¿el péptido formado puede ser nuevamente afectado por otra enzima? Sí, sí, porque hay que pensar que quedan los péptidos que pueden ser 10, 15, 20, 2, 1, bueno, no uno, ¿verdad? Y estos después entran las exopeptidasas, ya sean carboxi o aminopeptidasas, y los van cortando. Y la mayoría de los aminoácidos cruzan la barrera del enterocito, casi como aminoácidos libres, la mayoría, porque son transportadores catiónicos, aniónicos, etcétera, ¿no?
Claro. Pregunta Miguel Rodríguez Garay sobre... Ay, pero ya se me movió esto. ¿La harina de plátano o banano podría ser factible? Yo esperaría que sí, habría que probarlo. Ahora, estas harinas son muy, muy dulces. En alguna ocasión traté, pero lo que pasa es que para secado se carameliza, ¿no? Se carameliza. Digo, sí, el que me lo preguntó seguro lo sabe, y si sabe cómo secarlo, se lo agradecería. Ahora, nosotros tenemos una ventaja, digo, estamos lejísimos del plátano, ¿no? Pero nosotros tenemos una ventaja que nuestro equipo de extrusión tiene bomba. Hay una bomba de carne y podemos nosotros meter ingredientes húmedos. Entonces, eso facilitaría porque, no sé, a lo mejor se podría pensar en meter en la bomba de carne pulpa de plátano. Digo, si están interesados, nosotros le entramos, pero sí, se podría meter pulpa y ver. Yo es algo que tengo curiosidad, y sobre todo es que en el agua no hay carbohidratos, no hay azúcares solubles, ni mucho menos. No por eso no los usa. A lo mejor el uso de azúcares solubles en el alimento pudiera traer un ahorro proteico, no sé, no sé. Habría que ver cómo responden al factor insulínico, ¿no? A la síntesis, como una cuestión energética. Sería interesante. Sería interesante eso. Nos están preguntando también, bueno, ¿qué probióticos y prebióticos son buenos para el cultivo del camarón? Y sobre si conocen los efectos del ácido butírico sobre el control de patógenos en camarones. Eh, bueno, sobre probióticos, sí hay muchos que se han probado, ¿no? Y se han probado los mismos probióticos que se prueban en los animales domésticos, ¿no? En aves y todo. En esto siempre hay contradicciones, porque una cuestión es los probióticos que pueden entrar al organismo, ¿verdad? Pero que son de paso, o sea, y otros que son los que se retienen. Entonces, el microbioma va a tener una estructura, y en mi opinión, muy en mi opinión, ¿verdad? Es que es más importante, bueno, por un lado que estén presentes, sí, pero por otro lado más bien son los prebióticos, ¿sí? Los prebióticos, porque entonces, estando los prebióticos presentes, pues va a estar el probiótico y va a tener con qué alimento sustentarse de una mejor manera. Entonces, nosotros hemos probado tanto probióticos. Ahora, si prueba uno los probióticos, y casi siempre bajo condiciones controladas de laboratorio, no se prueba en realidad los beneficios de estos probióticos, porque pues estamos en condiciones ideales, ¿no? Ahí a mí me gustaría ver los efectos de un probiótico, pero en campo, y ver cómo actúan. Y en el caso de los prebióticos, sí lo hemos visto, porque es mucho más fácil incidir y meter, por ejemplo, como lo que hicimos, nosotros lo hicimos en peces, con soya, alto soya, que causaba clara enteritis, y con acortamiento de las vellosidades intestinales y todo. En histología lo observamos, y también observamos la expresión de genes, de citoquinas, interleucinas, etcétera. Y después de estar usando un prebiótico, hubo una mejoría casi total, ¿no? Entonces, de que funcionan, sí funcionan. Muy interesante. Digo, y aprovecho aquí un paréntesis sobre un paréntesis para hacerles un anuncio. Dentro de 15 días exactos, es decir, el 28 de abril, vamos a tener una segunda plática también sobre camarón, pero esta va a estar enfocado justamente a los resultados que se han tenido con estas nuevas alternativas que, bueno, que está manejando el laboratorio Scariso, que son los fitogénicos, ¿no? Entonces, ahí los esperamos, va a ser a la misma hora, van a recibir la invitación. Entonces ya están invitados, y continuamos con las preguntas. Eh,
Nos pregunta Joaquín Noblecilla, ¿qué método conserva mejor los nutrientes y permite una mejor asimilación de un alimento balanceado, extrusión o peletizado? Conservar, yo creo que extrusión, porque por ejemplo la extrusión siempre se dice, va a temperaturas mayores, pero no es tanto eso, porque hay que pensar que la extrusión maneja una combinación de cosas, es fricción, presión y temperatura para la expansión. Entonces, las gelatinas, bueno, no las gelatinas, o sea, el almidón se gelatiniza muchísimo mejor en condiciones de extrusión que de peletización. Y la peletización tiene la desventaja de que como no se hace al vacío, es como, o sea, la extrusión es como un olla express. Si uno observa, así como yo les puse al microscopio, si uno observa los pellets, va uno a encontrar pequeñas partículas medio quemaditas y todo. O sea, ahora, no quiero hacer, piensen que estoy haciendo mala promoción a los pelletizadores porque yo tengo extrusión, pero sí se ha visto que la extrusión da mayor robustez al alimento, hay una mejor digestibilidad, incluso, y no lo hemos hecho con camarón, pero incluso en un pez carnívoro encontramos que extruido presentaba una estructura poblacional del microbioma mucho más interesante y más parecido a un pez normal, que digo, un pez nativo, vamos a decir, que se alimenta sin carbohidratos, que, que otro peletizado. Entonces, y creció más. Entonces, yo creo que el extruido sí tiene muchas ventajas y en el caso de extrusión de camarón, lo que hace la extrusora es que expande por el tornillo y al último hay un pedazo como vacío en donde se comprime y entonces vuelve a comprimir todo para dejarlos densos. Entonces se expande y luego densifica, pero es un producto que ya está mucho más gelatinizado. Muy interesante todo el proceso. Francisco Reina nos pregunta, bueno, dice, es exalumno suyo y nos pregunta que en cuanto al bioflog llevado a grandes escalas, refiriéndose a la rentabilidad de una empresa, ¿qué tanto es recomendable? Ya que hay factores que también causan el estrés en los organismos y su crecimiento es más lento. Sí, yo sin lugar a dudas, bueno, lo saludo desde aquí. Este, sin lugar a duda el bioflog, teóricamente, o sea, yo la verdad no tengo experiencia en bioflog porque nosotros no podemos trabajar, nos dedicamos más exclusivamente a la cuestión de nutrición. El bioflog debe de disminuir el estrés, ¿verdad? Debe de disminuir el estrés porque como que, ¿cómo podría decir? Contrarresta los posibles cambios de la química del agua y entonces es como un biofiltro, vamos a decir, un biofiltro en un sistema de recirculación, pero un biofiltro in situ. En vez de que esté allá y que se recircule, está aquí junto a los organismos. Ahora, lo que yo he visto es que el uso, y eso bueno, más bien lo he leído, ¿no? No es que haya visto, pero lo que he leído al estar ahí en la revista de Aquaculture es que no se ha llegado, o sea, el resultado es que no tanto se elimina el alimento, no se ha logrado disminuir la cantidad de proteína, seguramente sí se pudieran mantener más sanos, ¿no? A mí me encantaría ir y muestrear. El mantener en laboratorio un experimento de nutrición en donde yo diga, este estanque y este otro tienen el mismo bioflog, exactamente, es muy complicado, muy complicado, y solo en campo, y así, pues también va a ser muy difícil decir que este estanque, nunca en una acuacultura, o sea, en una granja, vas a poder decir, este bioflog de aquí contra este estanque son iguales. Es muy difícil porque es toda una serie de interacciones, de cuestiones que están interactuando entre ellos, que sería complejo asegurarlo. Ok.
Ok, muchas gracias, muy interesante. Am, Fernando Castillo pregunta, ¿qué deficiencia existe en un alimento balanceado que flota al momento de ser aplicado al boleo? Bueno, esa es precisamente la compactación. O sea, hay que pensar que con el calor, fricción, humedad del alimento, a la hora que sale del extrusor, ¡puf! Se expande, ¿no? Entonces, al expandirse, queda menos denso. Nosotros, por ejemplo, yo les recomiendo que hagan lo que hagan, aunque sea de laboratorio, tener una medida siempre por igual y lo pesen, y lo pesen. Entonces, cambios de densidad en el alimento, eso quiere decir que de adentro tienen unas micropartículas de gas que se expanden y eso hace que flote. Ok. Entonces, ahí eso es lo que pasa, que a la hora de bolear, ahí se quedan. Si tienen ese problema, pues yo les sugeriría remojarlo bien, que se llenen, pero bueno, ahí le están restando estabilidad al alimento, están empezando con algo que ya va a ser menos estable. Claro, ok. Sergio Rojas comenta que evaluar la relación de la bioquímica del sistema agua, suelo y el estrés sería una forma de medir anticipadamente el estrés. Eh, no sé, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Hay estudios, por ejemplo, estudios de microbioma en algunas especies, e incluso en el camarón hay uno en el que yo colaboré, en donde se ven en un estanque cómo es el microbioma del camarón, dependiendo de la localización del estanque. Y sí, sí hay una relación muy cercana entre el tipo de microbioma y el tipo de suelo. Entonces, eso es algo que apenas se está conociendo y que va a tener que ver cómo preparar el piso o compactarlo o, no sé, fortificarlo. Pero sí, sí tiene que ver. Ok. Carlos Betanco nos pregunta, ¿a qué horarios es recomendado brindar los requerimientos y en cuántas raciones al día? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta también interesante que no la hablamos. Los camarones tienen un sistema digestivo muy cortito y entonces de que comen, si uno mide el tiempo de paso, son así casi como los patos, ¿verdad? Comen y desechan. Entonces, todo organismo cuando come, mientras come y está absorbiendo, ¿verdad? Está sintetizando, está creciendo, etcétera, y si no tiene nada que comer, pues va a tomar de lo que hay, ¿verdad? Entonces empieza a degradar músculo, tomar las reservas y entonces para estar mandando hemolinfa para mantener una homeostasis, ¿no? Una regulación. Entonces, si no se les dan en raciones continuas, pues el organismo va a estar creciendo y descreciendo, ¿no? Por decir algo. O sea, sintetiza y toma, sintetiza y toma, sintetiza y toma. Entonces, bueno, actualmente existen los alimentadores automáticos. Yo recomendaría alimentadores automáticos. Ahora, si no, mínimamente 4 veces. Habría que dar a los más chiquitos, ya más grandes, a lo mejor con 3 veces sería suficiente. Ok. Ok. Espectador anónimo, me imagino que está relacionado con la pregunta anterior. Dice, buenas tardes, gracias doctora. Un comentario, nosotros formulamos por digestibilidad de aminoácidos y casi ya no usamos harinas de pescado por su alto costo, con muy buenos resultados. Pero mi pregunta va más enfocada al uso de la lecitina. ¿Ha considerado hacer pruebas disminuyendo los niveles de lecitina de soya en la dieta y su efecto sobre el crecimiento del camarón? Alternativas como los fosfolípidos, por ejemplo. Sí, no, por ejemplo, surge la pregunta y hay quienes usan sales biliares en vez de usar lecitina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay resultados? Sí, no sé, no sabría decir. Digo, hay gente que dice que sí. En China han trabajado varios que le apuestan al uso de sales,
por ejemplo, el taurocolato de sodio, ¿no? Ácido taurocólico, y que dicen que sí puede funcionar. Sería cuestión de ver, porque la lecitina es cara y entonces la lecitina cumple dos funciones. Una como ácido graso, pero otra también por el grupo polar del fósforo, que actúa como si fuera una sal y ayuda a emulsificar la grasa. Y yo me imagino que en el caso del camarón tampoco no es tanta la grasa que se tiene que disolver, pero bueno, es cuestión de ir estudiando y ir afinando esos nutrientes, ¿no? Claro. Nos preguntan, bueno, sí, en la Universidad Autónoma de Nayarit están realizando investigación con hueso de yaca. ¿Qué tan factible es? Nos pregunta otro anónimo. Pues no sé, yo ahí, el hueso de yaca son las semillas, ¿no? De esta fruta así, grandota, de Sonora, creo, ¿no? Bueno, yo ahí para el uso de subproductos, yo primero pues vería los componentes que tiene. Imagino que va a tener mucha pectina y habría que ver si no tiene saponinas o cuestión que puedan tener, no sé, estas amargores que puedan no ser palatables, por ejemplo. Entonces, ahora, todo eso se mejora con fermentación, ¿no? Fermentación con extrusión, pues es cuestión de hacer estudios, hacer análisis y ver si eso no es factible. Es fácil ver los antinutrientes. Alguien hace rato preguntó sobre tripsina, ¿no? O sea, uno puede hacer digestibilidades in vitro y ver si funciona y si no funciona. Claro. José Ramírez la felicita por la ponencia. Rizal Alcides Robles hace dos preguntas y la felicita y hace dos preguntas. Dice, la inclusión de aminoácidos sintéticos, ¿hasta qué porcentaje debe añadirse a la dieta de camarones? Y la otra es las exigencias nutricionales para camarones, que si existen tablas y si pudiera recomendarle. Sí, bueno, en cuanto a la cantidad de aminoácidos sintéticos, antes se pensaba que no había que ponerlos en las dietas porque las de acuacultura porque se disolvían, pero no. Yo pienso que un alimento bien hecho no. O sea, eso puede quedar descartado. Ahora, hay muchísimos estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo porque antes de que hubiera este problema de la harina de pescado, existían el cómo utilizar los subproductos con menor huella de carbono y fue la causa por la que yo me fui a Noruega hace casi 40 años, que son los ensilajes, ¿no? Entonces se decía, bueno, con la autólisis de un ensilaje, o sea, las mismas vísceras de los peces, y que se hace autólisis bajando el pH, pues quedan la hidrólisis de muchísimos péptidos. ¿Qué tanto ensilaje le podemos poner a los alimentos? Porque así empezó la nutrición del salmón. Y de ahí, de esos estudios, se vio que no se pueden utilizar mucho porque se satura la absorción. Entonces, por ejemplo, cuando van pasando por el tubo digestivo, pues están los transportadores de los aminoácidos y si pasa el alimento muy rápido, y sobre todo porque ahí hay mucho, ya está digerido, se saturan y entonces no alcanzan a ser absorbidos. Ese sería el por qué. Entonces, ¿qué tanto? Ahora, cuando uno formula, y por ejemplo, que trata uno de formular así como ideal, bajando la proteína y poniendo estos esenciales, sí tenemos buen techo para hacerlo. Yo creo, yo no me daría pendiente por eso. Quizás, no sé, no sabría decir, pero no habría problema. Ahí sería más hasta el costo de los aminoácidos que tanto se agregan, pero no hay que tenerle tanto miedo a formular con aminoácidos sintéticos. Ok, muy bien. Eduardo Velasco nos pregunta ahora, que se me movió, ¿el camarón puede desdoblar los carbohidratos? Sí, sí contiene amilasas, entonces sí podría. Okay. Carlos Mujica nos pregunta si existe algún palatante o atrayente importante que se use para alimento de camarón.
Bueno, sí hay compañías, pero pues no me gustaría hacer el anuncio porque luego me lo van a cobrar los de Carizó. No, pero sí hay compañías. Ahora, hay que pensar que el camarón es carroñero, ¿no? Entonces, tampoco les estoy recomendando que les den comida echada a perder, ¿verdad? Porque entonces también podría, siempre la pudrición, vamos a decir, la pudrición trae aminas biogénicas que pudieran ser muy atrayentes, pero pues también traen bacterias y también traen porquería y media, entonces no. Pero de que haya atrayentes, sí, y hoy en día hay muchos atrayentes que pueden tener disolver, porque hay que pensar que no es lo que uno huele, dice, ay, los aromas son, ¿qué tanto un aroma, algo volátil, se disuelva? Unos sí, otros no, ¿verdad? Pero existen ya muchas compañías y compañías muy serias y todo, que sí venden atrayentes que puedan tener imitan krill, imitan calamar, imitan pescado, imitan muchas cosas que se pueden utilizar y que sí pudieran ser buenos. Ok. Bueno, aquí... eh, buenas noches. ¿Qué opina del uso de ácidos orgánicos combinados con aceites esenciales para controlar niveles altos de bacterias patógenas en camarón blanco? Nos pregunta Alain Hoyos. Bueno, habría que probar. Yo pienso que sí, que debe de ser, porque pues el microbioma viene siendo el mismo en todos los organismos y pues hay muchos trabajos que se han hecho con ácidos orgánicos, ¿no? Ya se mencionó y lo preguntaron hace rato y hasta se me olvidó, ¿eh? El butírico, digo, se me olvidó contestar hace ratito, pero está el butírico, el fórmico, no, pero hay otro que se usa mucho en veterinaria también y que da muchos resultados. Entonces, yo creo que sí se podría hacer, y que sí pudiera tener un efecto controlador, ¿verdad? Controlador de microbioma, más que nada, para mantener esta estructura poblacional constante. Claro que sí. En relación a la pregunta anterior, si se han hecho pruebas con extractos de plantas o aceites esenciales en camarones, si es positivo, ¿cuáles aceites serían los más indicados para estos crustáceos? No sé, mira, hay una barbaridad. Hoy en día, hay muchísimos trabajos, hay muchos trabajos que se dice que a la veces no son reproducibles. Ve uno de todo, la verdad. O sea, desde aceite de clavo, de titrí, de cítricos, de mil cosas, de mil cosas. Y yo estoy en la revista, la de Aquaculture, y a mí me toca recibir esos. Entonces, hay muchísimos. Yo nada más dictamino y eso, pero pues si hay alguno que ya ha sido aceptado, buscan ahí. A mí me sería muy difícil decir cuál pudiera ser interesante, ¿no? Claro. De hecho, ahí, bueno, ahí va la parte del anuncio comercial, ¿no? Sí. Y más que nada, o sea, de nuevo volverlos a invitar. Dentro de 15 días vamos a tener una plática justamente que va a estar con el doctor Samuel Sánchez. El doctor Samuel Sánchez también es profesor investigador ahí en la Universidad de Baja California y él ha estado trabajando justamente con aceites esenciales y vibrio, ¿no? Entonces, es una charla que va a estar muy interesante. Nos preguntan también que si se ha estudiado la digestibilidad de los aminoácidos en camarones o si se consideran aminoácidos totales en la formulación. Sí, por supuesto que se miden la digestibilidad. Ahora, hay que pensar que la digestibilidad va de la mano también con la cantidad de proteína, porque muchas veces si nosotros damos proteína en exceso, pudiera ser que digamos, esta proteína no es tan digestible. No, no es que no sea digestible, es simplemente que se dio demasiada proteína para ser digestible. O sea, si a mí me dicen, dame la digestibilidad de este ingrediente, a lo mejor hago una dieta
con ese ingrediente al 10% y me sale 100% digestible, porque no salió nada de aminoácidos. Pero si lo pongo en 50% de proteína, claro que voy a encontrar proteína en las heces y voy a decir, ah, no es digestible, ¿sí? Entonces, sí se hace con la digestibilidad de la proteína y habría que ver entonces cómo está hecho el estudio. Pero sí, sí se hace. Ok. Aquí nos están preguntando bastante sobre el alimento predigerido. Nos preguntan bueno, Miguel Rodríguez, su opinión al respecto de este alimento, y Fernando Castillo, que si un alimento predigerido puede sustituir 100% un alimento balanceado comercial. Si entiendo, un alimento predigerido sería un alimento, por ejemplo, un ensilaje, un ensilado. O sea, predigerido en el sentido de que se le agregan enzimas antes y se fermenta, o sea, es como un fermentado, un ensilado, un conservado. Ese, si puede sustituir por completo, no. No, porque era lo que decía hace ratito, y seguramente a lo mejor la pregunta la hicieron antes de que contestara la otra pregunta, pero incluso un predigerido o un ensilado, su cantidad de ruptura de enlaces va a depender del tiempo de almacenamiento o del tiempo de exposición a las enzimas para predigerirlo. Entonces, una batería de enzimas contra un producto, su digestibilidad dependerá de cuánto tiempo se quedó, la temperatura, 1000 cosas. Entonces, ese predigerido ya caracterizado, si yo lo caracterizo, yo digo, tiene tanto de aminoácidos libres, tantos péptidos, corro una electroforesis y sé exactamente todos los pedacitos y de qué tamaños moleculares quedaron, y si yo ese ya caracterizado y controlado sustituyo, hay que sustituir una cierta parte nada más, por cuestión de no perder los aminoácidos que salgan, porque saturaron la absorción, la capacidad de absorción en el intestino. Ok, muy interesante. Bueno, nos está preguntando si se puede volver a ver la plática, si se puede tener la presentación en Facebook. Si quieren, ahorita les anotamos aquí en los comentarios la página de Facebook para que la puedan volver a ver cuando quieran. Pregunta Rizal Alcides otra vez, sobre las tablas de exigencias nutricionales y la composición de alimentos para Sí, camarones. perdón, se me olvidó. Me preguntaron. Yo les recomiendo, y miren, ahí está, el NRC, así es anuncio, que el NRC es el Nutritional Requirements, quién sabe qué, ¿verdad? Bueno, el NRC que existe para todas las especies, ¿verdad? Dentro de la nutrición animal, está esta versión que es del 2011, no salía desde el 85, y es bastante buena, está también, o sea, en requerimientos yo pienso que se hizo mucho en camarón. Hay diferencias, pues sí hay diferencias entre las distintas especies, muchas diferencias pueden ser por temperatura, por algo, pero por ejemplo, de todos los camarones que existen, o sea, de lo que más se saben que es del monodón o del banamey, son bastante parecidos, salvo algunas excepciones, pero sí, yo recomiendo que se basen en el NRC. Ok, muchas gracias. Bueno, pregunta, ¿cómo podemos prevenir la vibriosis y si está presente, cómo curarla? Bueno, a mí me gusta conocer los sanos, no los enfermos. Pero bueno, yo sé, la vibriosis surge y si surge, no sé, cuestiones de sanidad, ahí sí es complicado porque yo me imagino que cuando cae en una granja es muy difícil controlar yo diría no meter agua, o sea, aislar el estanque, tratarlo, yo creo que es dificilísimo tratar porque como veíamos en las reacciones de respuesta al estrés e incluye ya las enfermedades que ya es cuando pasó al tercer nivel
y que ya empieza a haber muertos, que es cuando el productor ve que ay, se murió uno y ya es vibriosis, yo pienso que es imposible tratarlos. Entonces, yo creo que más bien ahí es aislar, desinfectar y todo. Yo recuerdo haber estado, cuando estuve en Tailandia, estuve un año en Tailandia, y en ese entonces fue cuando estaba el de Taura, creo, el de hace muchos años, ¿eh? Y ahí, entonces, lo que ellos hacían, que lo tomaron como una medida inteligente y fue así a la brava, que de todos los estanques los dividieron en tres, pusieron como muretes, de tal manera que los camarones los ponían al centro, no recirculaban el agua para ningún otro estanque, y de aquí al centro y de acá para acá, y el de acá lo empezaban a clorinar y a desinfectar, y ya que se acababan el agua de acá, otra vez de aquí para acá y de acá para acá, y otra vez a clorinar. Entonces, lo empezaron a hacer y les funcionó. Entonces, y este lo crearon ahí en el CP Group, que es uno de los grupos más grandes que trabaja con camarón, ahí en Tailandia, y realmente, pues sí, fue bueno. Entonces, yo pienso que ahí es más bien aislar. En acuacultura es muy difícil cuando dicen, ay, por eso es que yo digo que no hay que ni usar antibióticos, porque, digo, no sé, aparte por el medio ambiente, porque ahí sí que le da uno en la torre. Imagínense, están hablando del bioflog, están hablando del agua verde, de lo que sea, pues ahí mata uno todo. Claro, muy cierto. Una pregunta, ¿esos estanques eran de geomembrana o eran Tierra. en tierra? Okay. Lo que yo vi, sí. Sí, o sea, era total, la acuacultura en Tailandia es bastante, bueno, era, no sé ahora, ¿verdad? Pero sí, yo imagino que sí, es bastante rústica, ¿no? Aún en las compañías estas del CP Group, que eran compañías enormes, ¿no? Muy productivas. Ok, muchas gracias. En cuanto a la digestión, nos pregunta Carlos Betanco, ¿las temperaturas elevadas y bajas afectan? Sí, claro. Claro, porque, y ahí también entramos a un tema de grasas y de todas esas cosas, ¿no? Ahora, el camarón crece, el banamey, pues entre 28 y 30 grados, ¿no? Entonces, si vamos a tener camarones a 10 grados, pues iba a tener todo el metabolismo mucho más bajo, toda la alimentación, los movimientos, el gasto, etcétera, y el tiempo, pues, de crecimiento para cosecha, pues se alarga muchísimo. Ahora, tampoco es que yo diga 30, 33, ¿verdad? Para que crezcan mucho, porque hay que acordarse que también el camarón se estresa. Pero sí, todo va de la mano, o sea, la digestibilidad, o sea, el metabolismo es dependiente de la temperatura. Claro, claro. Y digestión, obvio. Sí, sí. Nos preguntan también si es posible inducir y sincronizar las mudas con la alimentación artificial. Esa sí es una pregunta, no sé. Yo lo que veo es que casi siempre se sincronizan de alguna manera, no sé por qué, pero cuando empiezan a haber mudas es todo muda, afortunadamente, ¿eh? Porque si no se comen. Digo, de repente sale un listillo y se come al otro, pero casi siempre como que todos entran en esta fase, pero nos desconozco, ¿eh? O sea, borren que dije eso, por si es mentira, no sé. Eh, Nos preguntan si conocen los efectos del plasma animal en dietas de camarones y qué niveles de hemoglobina en polvo se podría utilizar en dietas de camarones. Bueno, del plasma, justo ahorita estamos corriendo un experimento con plasma. Sí, y ya les diré para la otra ocasión a ver qué, ¿no? Pero en lechones se utiliza mucho y con muy buenos resultados. Entonces, bueno, espero que tengamos alguna experiencia de eso, ¿no? Con relación a la hemoglobina lo que pasa es que el perfil de aminoácidico de la hemoglobina es muy particular, entonces tampoco puede uno exagerar mucho. Entonces, sí hay que ponerlo, y sobre todo cuando usamos ingredientes que son bajos en histidina, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más tiene la harina de sangre,
también es muy alto en arginina, entonces puede combinar, pero no sé, yo recomiendo que no sea más de un 5%. Pero ahí, digo, hemoglobinas, hay gente que como que tiene aversión a la hemoglobina, a lo mejor no les gustan los tacos de moronga, pero no le veo ningún problema. Ok, claro. No digo, y además a los animales, pues bueno, al menos el camarón no creo que tenga problema, ¿no? No. Nos pregunta también si conoce los efectos de la superdosis de fitasa en alimentación de camarones. Bueno, de fitasa más que nada es cuando se utiliza mucha materia vegetal y es que el ácido fítico, ¿verdad? Viene no digestible y entonces se usan las fitasas para el fósforo, ¿no? Entonces, sí, ahí no es nada más cuestión de poner una fitasa, sino de combinarlo, ver con qué otros ingredientes es con los que se están combinando para que esté el fósforo disponible. Ok, también, la doctora Ivonne Giffard nos pregunta, bueno, le manda saludos y ¿cuál es la utilidad de los micropellets? Bueno, los micropellets, lo que ocurre es que, bueno, ahora están de moda hacer las partículas más pequeñitas para las partículas alimenticias. El micropellet lo que hace es que podamos alimentar a animales más pequeñitos, porque al camarón nosotros pensamos que como agarra la partícula, o sea, toma su partícula alimenticia y la rueda y todo para comer, que le tenemos que dar un troncón así de alimento. Y no, cuando se los damos más chiquitito, ¡pum!, se lo come directo. Entonces, esa es una alimentación más completa. Estamos seguros que no va a haber desperdicio, etc. Entonces, los micropellets y además una formulación de micropellet es igual para peces que para camarones. Entonces las formulamos a un 50% de proteína, con un 10-11% de lípidos de muy buena calidad. Ahí podemos invertir en muy buenos ingredientes. Y entonces estos que puedan ser, tenemos la capacidad de hacerlos hasta desde 200 micras, solo que pues es complicado porque ustedes vieron la foto, mi laboratorio es enorme y correr 100 kilos o 200 kilos de microdieta pues es muy complicado porque una pelucita, pum, se tapa el sistema, ¿no? Entonces, pero esa es la ventaja. Ya ahora, por ejemplo, los pellets comerciales se recomiendan que sean de 1.2 milímetros, aún para los juveniles. Entonces son chiquitos, chiquitos, y uno los puede ver en el acuario que los toman y pum, se los meten enteritos. Ya no juegan. Entonces sí, esa es una gran ventaja de los pellets al tamaño preciso del camarón. Ok, muy interesante. También pregunta si hay algún estudio sobre el uso de ácidos orgánicos y multivitamínicos para complementar el alimento del camarón y si hay alguna recomendación específica. Bueno, de vitaminas hay muchísimo, muchísimo sobre vitaminas y también, pues nosotros no hacemos estudios propiamente de vitaminas. Es complicado porque, por ejemplo, para estudiar las vitaminas hay que detectar, analizar la cantidad de la vitamina que estamos estudiando en el alimento, en el tracto digestivo, adentro, ¿verdad? Etcétera. Y entonces monitorear todas, no, tendría que ser vitamina por vitamina y es muy complicado. Ahora, casi siempre las vitaminas, pues las pone uno, la verdad, en exceso, para que no falten, ¿verdad? Y y de los ácidos orgánicos, pues sí, es lo que decíamos, ¿no? O sea, hay gente que los utiliza y pues sabemos desde hace, o sea, desde las aves, ¿no? En los pollos o en los lechoncitos, se utilizan mucho como estabilizadores y y sí, nosotros no hemos trabajado. Ok. Pregunta también sobre la recomendación de colesterol en la práctica y al no presentarse el colesterol en el alimento, ¿de qué forma afecta al camarón? Pues afecta mucho, sí afecta el crecimiento, ¿no? O sea, lo que vimos, y creo que a lo mejor no lo recalqué, de este,
Bueno, porque no me acuerdo cuál de los experimentos puse, pero no importa. O sea, el colesterol sí tiene un requerimiento y lo que pasa es que, por ejemplo, ¿por qué a veces no se nota? Creo que pocas empresas agregan colesterol en la dieta porque es muy caro. Sí, es muy caro. Entonces, a veces no se nota porque en los estanques y habiendo el zooplancton presente, el zooplancton sí es capaz de convertir los esteroles vegetales a colesterol, algo que no puede hacer el camarón. De alguna manera perdió la capacidad y entonces los camarones sí necesitan. Entonces hay un retraso en el crecimiento y yo creo que tiene que ver con la fluidez y la estabilidad de las membranas y eso hace que no, pues que retrasen a lo mejor su señalización celular, la fluidez de membrana, algo así. Pero sí, como punto, lo que se recomienda es punto 5, punto 3, de punto 3 a punto 5 en la dieta. Ok. Joaquín Noblecilla nos pregunta, cuando el alimento balanceado es aplicado en el estanque, ¿en qué orden y en qué tiempo se van degradando, perdiendo los nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales? Pues ahí mucho es la calidad del pellet. Entonces hay alimentos que duran muy poco, los extruidos tienen la ventaja que duran mucho más. Nosotros antes hacíamos muchos, bueno, cuando trabajaba con Abulón, hicimos muchos estudios sobre eso, porque el Abulón tiene su alimento y puede durar 6, 8 horas en lo que come. Entonces, eso nos preocupaba muchísimo y hacíamos estudios en bolsitas, en vasitos y lo mezclábamos y medíamos la proteína soluble y hacíamos las curvas, ¿verdad? De pérdida de nutrientes, azúcares. Hicimos miles de trabajos así súper detallados. Y con mucha confianza les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de un extruido, puede estar, no sé, 2 horas o 3 horas y no hay pérdida. Entonces, si el animal no se lo come en 2, 3 horas, o sea, un camarón, pues está perdido. Y en un pez, peor, ¿no? O sea, un pez es segundos. O sea, incluso los camarones, o sea, les da uno el alimento y luego el camaroncito llega tuntún y se lo come. Entonces, por eso es que es muy importante las raciones alimenticias, dar muchas veces para evitar esto. Claro. También preguntan, ¿qué enfermedades afectan principalmente al camarón en las etapas de Zoeyas 1 y 2? No, no sé, ahí sí no estoy muy familiarizada, no sé si por ahí alguien sepa, pero que conteste, no sé. No sé si ahí el doctor Samuel. Por ahí está, a lo mejor ya se durmió. No, no, claro que no, doctora. Muy interesante su plática. Yo creo que están muy relacionado lo que ellos querían por ahí escuchar, son las vibriosis, precisamente las que usted mencionaba. Esas vibriosis son las que más pueden estar afectando en esas etapas, larvales, vamos a ponerlo así. Pues sí, digo, en el caso, yo porque nosotros no tenemos un laboratorio de producción de larvas, entonces no sé. Pero cuando trabajaba con el abulón, pues es lo mismo, ¿no? Vibriosis. Ahí sí me atrevo a decir que hasta se practicaba el uso de cloranfenicol, pero es así súper controlado para el abulón. Yo no sé si todavía se usa. Y con eso aseguraban que estuviera libre de vibrio, porque sí, el abulón es muy, muy delicado. Muy interesante. Y muchas gracias, doctor Samuel. Pregunta D'Angelo Balbuena, o D'Angelo, perdón, no sé cómo se pronuncie. Doctora, ¿ha mimetizado camarón? Muy buen taller, la felicito. ¿A mí qué? ¿Que ha mimetizado camarón? ¿Cómo mimetizado? No sé, no entiendo ahí el término. No sé si ahí, si todavía sigue presente, que nos pueda
Sí, a ver, por explicar un poquito más a qué se que yo me refiere. vuelva. Camarón, no sé. Jesús Julián Sánchez Bautista la felicita, igual Carlos Mujica. Muchas gracias. Y Marlene Villagrán pregunta si podría proporcionar algunos ejemplos de metodologías para evaluar la absorción de aminoácidos en las heces. Sí, ahí lo que se hace, que es, por ejemplo, para hacer la digestibilidad in vivo, entonces lo que se hace es que se colecta la S. Bueno, yo para hacer las digestibilidades utilizo la técnica de cenizas insolubles en ácido. Esto facilita muchísimo porque no tenemos que agregar ni el yttrium, ni óxido de cromo, ni nada, y además las cenizas insolubles en ácido es un marcador interno. En toda materia vegetal va a haber un cierto porcentaje dentro de la materia mineral de silicio. Entonces, lo que nosotros monitoreamos es el silicio, que va a ser muy poquitito, pero bueno, tenemos una ultra balanza, podemos medir microgramos. Y entonces lo que se hace es que se colecta, se mide las cenizas insolubles en ácido en el alimento y luego en las heces y hacemos la comparación como un marcador cualquiera y entonces calculamos el porcentaje de digestibilidad de materia seca. Pero a las heces después habría que hidrolizarlas y para filtrarlas todo y en el HPLC se saca el perfil de aminoácidos. Si queremos ver proteína y totales, ¿no? Si queremos ver aminoácidos libres, si acaso hubiera, bueno, pues igual se suspenden, se resuspenden, se centrifuga, se saca la fase acuosa, que viene siendo el nitrógeno no proteico, se evapora y ya se concentra, se hidroliza o ahí puede hacer una electroforesis para ver péptidos. Péptidos en el HPLC puede usar uno también una columna y podría uno medirlos, ¿sí? Ok, interesante. También nos pregunta, para evitar el estrés, ¿es mejor usar carbonato de calcio para parasitismo o aplicar ácidos grasos? ¿O ácidos grasos? Ajá. No sé, pues ahí el parasitismo depende de parásitos de qué tipo, ¿no? No sé cómo funcionen. Hay productos que para algunos organismos producen un poquito de moco, ¿verdad? Y con yodo, no sé, y eso elimina el parásito, pero otros, al contrario, o sea, el moco, necesitan el moco, no sé. Ahí hay que ver qué tipo de parásitos, pero no tengo idea. Digo, nosotros cuando hemos llegado a tener, y no en el camarón, nunca hemos tenido en el camarón, pues damos baños rápido de agua dulce, así hacemos un shock, ¿verdad? Un choque con agua dulce, o si son de agua dulce, lo hacemos el choque con agua marina, y entonces para caerse los parásitos. Incluso hemos usado, ahí sí hemos usado en el alimento, ya en un grado desesperado, metronidazol o una cosa así, pero ivermectina. Pero digo, no como para recomendarle una granja, no. Nosotros nada más así cuando estamos con los chiquitos, pero ahí sí procuramos que no tenerlos, ¿no? No tener parásitos. Ok. También nos preguntan si es obligatorio el uso de aceite de pescado o si se puede trabajar con aceite de soya en los alimentos de camarones. Bueno, por lo general ya se usa muy poco aceite de pescado, casi siempre es mita, ¿no? Ahora, no entramos en mucho detalle en los ácidos grasos, pero por ejemplo, hay que ver los aceites, lo que tiene uno de variedad en las grasas en general. Lo repasamos muy así, superficialmente. Pero por ejemplo, el aceite de oliva tiene muchísimo leico, ¿no?
de ahí sus nombres. El de soya tiene muchísimo linoleico, ¿no? Son así. El de coco, palmítico, ¿no? Entonces, son así como... Y entonces el recomendar un tipo es complicado porque entonces vamos a tener muchísimo de uno. Por ejemplo, si yo formulo con pura soya, aceite de soya, voy a tener muchísimo el linoleico, que es un omega 6 de 18 carbonos, 18,2N6. Y ese no es bueno. No es bueno porque el organismo no distingue entre el linoleico y linolénico, que hablábamos que es de la cadena del omega 3, y el omega 6, el linoleico, produce irritación de alguna manera. Entonces, no es muy bueno porque entonces hay que combinar aceites. Nosotros hemos encontrado que algo que hace 20 años no lo hubiera creído, pero usamos, por ejemplo, mucha grasa animal y sobre todo porque estamos cerca aquí en Mexicali con ganado de carne, entonces es muy fácil meter cebo. Y el cebo de res es muy bueno y es muy bueno porque tiene bastante balanceados la cantidad de ácidos grasos. Entonces podemos partir de usar una grasa de cebo y después podemos adicionar otros tipos de ácidos grasos. De hecho, ahorita tenemos una línea de investigación que a lo mejor no es tan importante en camarón porque usan poquita grasa y casi toda la grasa que se agrega pues va en los ingredientes en sí. Y que si usamos mucho harina de ave, pues va a tener mucho oleico. No tanto como un aceite de oliva, pero tiene bastante. Entonces quedan bastante bien formuladas las dietas sin el aceite de pescado. Muy interesante. Y bueno, ya relacionado también con esa otra pregunta, sería, ¿cómo se pueden estimar los valores de energía digestible de ingredientes proteicos para alimentación de camarones? Sí, pues justo lo que acaba de contestar hace rato, si hace uno la digestibilidad, entonces yo no haría, bueno, a mí esa es una opinión también, bueno, tengo mis bases científicas para decir, pero por ejemplo, si usamos esta metodología que es muy famosa, vamos a decir, que es 70-30, o sea, tomar un alimento normal y de ese alimento le quito uno 30 y le pone un 30 de un ingrediente A, B, C, D, E. Y las variaciones entre el testigo completo y la relación de los otros le va a dar uno la idea de la digestibilidad de ese ingrediente. Ese es un análisis un poco mañoso, porque si uno analiza la digestibilidad de un ingrediente que tiene un 40% de proteína contra otro que tiene un 80%, el de 80 pierde, porque se sube tanto la proteína total que va uno a analizar en el alimento, que es desventajosa contra un ingrediente que tiene mucho menos. Entonces, ese 70-30 no me gusta, a mí no me gusta. Creo que es desventajoso. Sin embargo, yo lo que haría es hacer dietas completas y ver la digestibilidad, porque ahí quizás no estamos viendo qué tanto crece, pero por ejemplo, ¿por qué no hacer una dieta completa con solo ese ingrediente y medir la digestibilidad? Si se quiere hacer in vivo. In vitro es complicada porque, pues, in vitro hay gente que dicen que no hay mucha relación. Yo hago también in vitro y de hecho, pues, in vitro se ha hecho, las empecé a hacer hace 50 años, ¿verdad? Cuando trabajaba con los veterinarios en nutrición y que le hacíamos digestibilidades in vitro de bovinos fistulados y esas cosas. Y bueno, sí le da a uno una idea de qué tan digestible es, sí. Y eso te puede dar una idea de cuál va a ser el aprovechamiento del camarón, sí. ¿Te va a dar la película real? No, porque entonces el camarón va a depender mucho del camarón, de cuánto comió, de si no comió, el estrés, el esto, todo, ¿verdad? Hay factores que te pueden afectar la digestibilidad. Muchas gracias. Y bueno, ya por último, ya también para cerrar esto, pregunta si se necesitan aglutinantes para los alimentos de camarón
¿O qué tipo de alimento mejoraría la calidad física del alimento? ¿Qué tipo de aditivos mejoraría la calidad física de los alimentos para camarones? Bueno, si es un alimento extruido, no necesita aglutinantes. Nosotros lo que hacemos cuando los hacemos medio a mano, así de cocina, ¿verdad? Lo que hacemos es, usamos gelatina como ligante. Y usamos gelatina porque ese es, creo yo, bastante conveniente. Hace muchos años usaba yo de macroalgas, ¿no? Ya sea alginato, carragenano y ese tipo de cosas, pero es complicado y el alginato también es muy complicado porque hay que usar el calcio y el potasio y no sé qué. Entonces, no. En cuestión de qué ligantes se puedan usar en las dietas para camarón, no sé, en el peletizado, pues hay muchos, yo me imagino, hay muchos comerciales que se ofertan, que habría que probar. Ahora, que si me preguntan, ahorita hasta me estoy pensando, químicamente o bioquímicamente, los ácidos, en ese sentido, los ácidos sí modulan las características de la proteína. Y entonces una proteína que entra a un peletizador o a un extrusor, que se humedece, que se calienta, que se medio desdobla y a un pH bajo, pueden adquirir una cierta estabilidad. Entonces, si un pellet, por ejemplo, si se me pasa la mano y le pongo mucho ácido, por ejemplo, que estoy extruyendo en presencia, por ejemplo, con un ensilaje de pescado, por ejemplo, puede llegar incluso hasta quedar demasiado dura. Entonces, todo va a depender de qué y de ir precisando la cantidad de los ácidos para utilizarlos. Y ahí puede ser cualquiera, ¿no? Cítrico, fórmico, fosfórico, cualquiera. Pensando en los pKs y pensando en todo eso, pudiera ser que sí, modulen y ayuden un poco, ayuden a la estabilidad de los pellets. Pues bueno, doctor, yo creo que ya podemos ir cerrando esto. Quiero agradecer a todos los presentes, a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí, por vernos. Recuerden que en 15 días tenemos otra reunión. Pero sobre todo quiero agradecer a la doctora por su valioso tiempo y su valiosa contribución, ¿no? al conocimiento de todos nosotros. Muchas gracias, doctora María Teresa. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es un gusto. Y gracias a todos los que escucharon y que estuvieron presentes. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias.